Buenas tardes, magíster. Buenas tardes. Buenas tardes, magíster. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 3. Con lo que se refiere a psicopatología de la percepción. Aquí lo complicado realmente es entender lo que es la percepción como función superior, porque está relacionado directamente con la sensación y por eso hablamos de sensopercepción como proceso mental superior. Sin embargo, en realidad, para nosotros no vincularnos a lo que son trastornos de los órganos de los sentidos, que eso es diferente, lo hemos categorizado como psicopatología de la percepción. Y así es como lo vamos a encontrar dentro de los manuales de diagnóstico. La percepción, prácticamente dentro de lo que es la psicología, se ha manejado bastante, ¿sí? Porque es la disciplina central que abarca los procesos mentales superiores y por ende la percepción ha sido estudiada, categorizada y manejada por la psicología a lo largo de los años. En términos básicos, históricamente se ha definido a la percepción como el cambio cognitivo de la razón que consiste en el reconocimiento, actuación e implicación para la elaboración de juicios alrededor de las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. Es decir, en resumen, prácticamente la percepción nos permite realizar un proceso completo a nivel cognitivo desde lo que nosotros podemos recibir del medio, ¿sí? Cualquier tipo de estímulo percibido a través de los órganos de los sentidos es procesado cognitivamente, dándole la idea de un juicio de valor, de un raciocinio determinado, y por lo tanto, pues ese estímulo que llegó a nosotros desde el ambiente termina siendo una manifestación a través de otros procesos psíquicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la percepción, realmente estamos hablando de una vinculación de los principales procesos como aprendizaje, memoria, simbolización, razonamiento, juicio, pensamiento y directamente la captación de estímulos desde atención. Entonces, el concepto realmente de percepción termina siendo muy complejo. Para poder entenderlo, tenemos que determinar que realmente las patologías relacionadas con esta función psíquica van a ser específicamente las de captación de estímulos. Entonces, cuando nosotros hablamos de alteraciones de la percepción, pues vamos a hablar de un gran conjunto de patologías que por distintos caminos conllevan a que el proceso perceptivo sufra algún tipo de deformidad o distorsión en alguna de sus etapas y se crea, por lo tanto, una imagen perceptiva distorsionada, antinatural, equivocada o inventada incluso. Es decir, en lo esencial de las alteraciones perceptivas está la carencia parcial o total de acondicionamiento entre el impacto de la percepción y la ilustración perceptiva elaborada. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una patología o alteración en la percepción, la forma como nosotros captamos el estímulo del medio se distorsiona y cognitivamente se elabora un proceso distinto. Entonces nosotros podemos tener una distorsión en lo que estamos mirando cuando sí es real el estímulo o en lo que estamos procesando cuando en realidad no existe el estímulo. No sé si me hago entender en este caso con las alteraciones de la percepción desde esa realidad. De esta manera, pues decimos que la pieza gráfica perceptiva es distorsionada cuando el acondicionamiento es parcial y la llamamos extraviado cuando la inadecuación es total. ¿Qué significa?
que nosotros podemos tener trastornos de la percepción que alteren completamente el estímulo en sí o alteraciones de la percepción que alteren la adecuación del estímulo percibido a nivel cognitivo, ¿sí? Entonces es captación de estímulo y procesamiento de la realidad de ese estímulo. En las dos situaciones se puede generar una distorsión que nos lleva obviamente a lo que son las alteraciones de la percepción. Y de hecho, cuando hablamos de alteraciones de la percepción, son bastante más comunes de lo que uno creería. Sin embargo, pueden o no estar vinculadas a patología compleja. Por ejemplo, puede haber alteraciones de la percepción en brotes psicóticos, puede haber alteraciones de la percepción en esquizofrenia, puede haber alteraciones de la percepción en demencias, o puede haber alteraciones de la percepción en cuadros no tan graves, digamos así, como una depresión, una ansiedad, dependiendo de cuál sea la manifestación de la patología como tal. En el conjunto de las distorsiones perceptivas, hablando ya directamente de lo que es alteración de la percepción, patología, necesariamente, se pueden visualizar tres grupos, los cuales tienen sus propias características, de acuerdo a la intensidad, a la integración y a la egoimplicación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos parámetros o características establecidas, es que se puede presentar las alteraciones de la percepción. Repito, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la integración o de acuerdo a la egoimplicación. En el primer caso, cuando nosotros hablamos de las alteraciones de la percepción por intensidad, es cuando la imagen percibida puede llegar a modificarse en mayor o menor intensidad. Es cuando el sujeto logra percibir una situación con estímulos de mucha o poca intensidad. Por ejemplo, por pérdida visual, por poca sensibilidad en alguna parte del cuerpo o hipersensibilidad a los ruidos. Por ejemplo, hablando nosotros de alteraciones de la percepción visuales o auditivas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que el estímulo está presente, pero la forma como nosotros lo percibimos genera la distorsión. Entonces, en este caso puede ser en menos o en más esa intensidad de captación del estímulo y eso nos genera la alteración o la patología directamente en la percepción. Cuando hablamos de las alteraciones por integración, en cambio, se refiere a las deformaciones de la imagen que se perciba. La persona llega a experimentar deformación o desorganización en los estímulos que ha percibido, llegando a ver objetos más alargados o más pequeños de lo normal o de diferente color, cuando hablamos de percepción visual, por ejemplo, ¿sí? Pero entendiendo que realmente el estímulo está presente. Lo que falla en este caso es la forma de percepción. Por eso es que se distorsiona y ahí hablamos de deformación. Por eso el término de alteraciones de la percepción por integración. En el apartado anterior teníamos por intensidad. Ahora es por integración. Y en el tercer grupo tenemos por egoimplicación. Es la vinculación que tiene el sujeto con la percepción, es decir, la forma en que el sujeto percibe su entorno es lo que está fallando, es anormal, llegando a formar vínculos marcados entre familiares o personas de su entorno donde no las hay. Ahí hablamos una alteración de la percepción, pero de tinte personal. Aquí podemos hablar nosotros, por ejemplo, de distorsiones perceptivas emocionales. Ahí hablamos de egoimplicación. ¿Qué significa esto de egoimplicación? Que el yo, el ego, el parámetro personal, el ser humano mismo como tal, el sujeto, es el que prácticamente genera la alteración en la percepción por cómo percibe su entorno. De tal manera que existe el estímulo, pero la percepción es anormal. Entonces, forma vínculos entre familiares o personas de su entorno donde en realidad no existen dichos vínculos.
Ahí hablamos nosotros de alteraciones de la percepción por ego-implicación. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con estos tres grupos de parámetros de diversidad en alteración de la percepción. Pesantes, por favor. Buenas noches, magíster, compañeros. ¿Podría volver a explicar intensidad? No, no me quedó tan claro, por favor. Claro. Entonces, cuando hablamos de alteraciones de la percepción, les decía, hablamos de distorsiones perceptivas dentro de tres características, ¿no es cierto? Por intensidad, por integración o por ego-implicación. Cuando hablamos de las alteraciones por intensidad, estamos hablando de la modificación de la imagen percibida o del sonido percibido, hablando de alteraciones tanto visuales como auditivas, de mayor o menor intensidad. Cuando el sujeto logra percibir una situación con estímulos, es decir, el estímulo está presente, pero la forma como yo la estoy percibiendo tiene o demasiada o muy poca intensidad, lo que hace que prácticamente no sea observado adecuadamente el estímulo o percibido adecuadamente el estímulo, si cabe, ¿sí? Entonces podemos tener poca sensibilidad, por ejemplo, en alguna de las partes de nuestro cuerpo que nos genera una percepción distinta o una hipersensibilidad, que sería el extremo eh, opuesto, en cambio, ¿no? Con demasiada capacidad de captación. Para ponerles más claro este grupo de trastornos o patologías de la percepción por intensidad, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una alucinación auditiva. Ya vamos a entrar directamente a lo que son tipos de trastornos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un estímulo, pero la forma como lo captamos es mucho más intensa o mucho menos intensa de lo que en realidad está el estímulo ahí, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos un ruido, por ejemplo, pero la forma como lo captamos es tan intensa que nos asusta porque escuchamos demasiado fuerte el ruido y en la práctica real no lo es. El estímulo no es tan elevado. Lo mismo pasa con la parte visual. Ahí hablamos del grupo de alteraciones por intensidad. Por integración, en cambio, como les decía, tiene que ver con la deformación del estímulo en sí, ¿no? Machuca, por favor. Buenas noches, ministro. También puede ser no solo visual y auditivas, también puede ser olfativo. Sí, de hecho, estamos poniendo los ejemplos de visual y auditivo porque son las más comunes, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de alteraciones perceptivas, tiene que ver con todos los órganos sensoriales. Entonces puede ser auditiva, visual, olfativa, gustativa o táctil incluso, en el sentir. Entonces, sí, claro que sí. A ver, dice, podría darme un ejemplo en el caso de, no es de egocentrismo, ¿no? Cuidado con el término. Egocentrismo significa una alteración del comportamiento a nivel de personalidad. Aquí nosotros hablamos de egoimplicación. Egoimplicación significa que el sujeto está dentro de la alteración de la percepción por cómo está siendo partícipe de los estímulos a su alrededor. Es decir, por ejemplo, tiene alteración en la percepción porque considera que una relación con una persona es demasiado estrecha, cosa que en la realidad no es así, no existe tal relación estrecha. Ahí hablamos de alteraciones de la percepción por ego-implicación. Por eso les decía, aquí nosotros tenemos alteraciones perceptivas emocionales más que otra cosa. Es decir, la forma como yo estoy manejando una relación puede ser una relación familiar, relación de trabajo, relación social, relación afectiva, cualquiera, no es la que en la realidad estoy viviendo, sino que el paciente, en este caso, con una alteración perceptiva de egoimplicación, siente que tiene una relación más intensa de lo que realmente es, ¿sí? Por eso hablamos de que percibe su entorno de una manera anormal, llegando a formar vínculos marcados entre familiares y personas de su entorno donde no hay tales vínculos. Por decirles algo, la persona
no sé, el momento de ir al trabajo, toma un bus y justo a la hora que él toma un bus, siempre se sube una persona, igual. Entonces ya comienza a percibir quién es esta persona. En ningún momento se ha acercado, en ningún momento ha preguntado su nombre, no tiene ningún tipo de relación, pero al haber una distorsión perceptiva por ego implicación, comienza a hacerse la idea de que hay cercanía con esa persona, ¿sí? Y genera un vínculo que no es real, que no existe. Y si en algún momento le preguntan, esta persona va a decir, ah, sí, yo tengo una relación con una persona que le veo todos los días y soy muy observador y veo cómo está vestida y como esto y como lo otro, pero en realidad no existe ninguna relación ahí. Ahí hablamos de una alteración perceptiva por ego implicación. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Entonces vamos ahora sí ya directamente a lo que son trastornos perceptivos. Después de haber entendido que pueden estar dentro de cualquiera de los tres grupos, ¿sí? Por intensidad, por ego distorsión, implicación o por integración, pues nosotros tenemos 4 tipos de trastornos perceptivos diferentes. Las alucinaciones, las pseudoalucinaciones, las ilusiones y la alucinosis, que son los 4 principales trastornos de, en este caso, la percepción. Vamos con el grupo más amplio y el más común, que son las alucinaciones, ¿sí? Aquí prácticamente no existe un estímulo real que active la percepción, por ello no existe. Sin embargo, el sujeto crea una imagen perceptiva real producto de un estímulo imaginario. ¿Qué significa? Que aquí prácticamente es la mente del sujeto, es el proceso cognitivo del sujeto el que tiene la alteración perceptiva. No hay un estímulo, pero el paciente lo inventa prácticamente de una manera cognitiva. Ahora, muchas veces se ha discutido acerca de la implicación cognitiva real en las alucinaciones y se ha llegado a la conclusión de que trabaja mucho lo que es el nivel inconsciente en la generación de esas percepciones. Es decir, el paciente no es que se inventa, ¿sí? En las alucinaciones realmente está percibiendo ese estímulo, pero el estímulo no existe. La alteración se da, por lo tanto, a nivel de la creación perceptiva, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, alucinaciones de tipo visual, alucinaciones de tipo auditivo, alucinaciones de tipo olfativo, gustativo y táctil también. ¿Cómo nosotros nos percatamos prácticamente de la existencia de las alucinaciones en el paciente cuando notamos que en presencia de otras personas igualmente sufre de alucinaciones? ¿Sí? ¿Y por qué digo para percatarnos de la veracidad del trastorno de alucinaciones? Porque a veces puede darse un caso de un trastorno, por ejemplo, histriónico de personalidad, donde la persona finja tener alucinaciones, pero en la práctica real no es así. Entonces, la persona que tiene alucinaciones las va a tener independientemente del público, ¿sí? Un poco para entender la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alucinaciones visuales, por lo regular tienen que ver con invenciones de la mente relacionadas generalmente con el tipo de ideología de la persona, con el tipo de personalidad del individuo, con el tipo de ambiente en el que se ha desarrollado, con la historia personal y familiar del individuo, y en función a todos esos procesos o parámetros se genera la alucinación, ¿sí? Por ejemplo, y algún rato me parece que topábamos este tema, cuando la persona tiene una ruptura emocional muy fuerte, entra en una depresión, digamos que también puede ser por un duelo no manejado adecuadamente,
y comienza a mirar a la persona que ya no está ahí. Y la persona regresa a ver y lo ve. Y cuando él habla con alguien, se le nota la emoción porque dice, es que yo lo vi, yo literalmente lo vi. Y está muy clarísimo que lo vio y no está mintiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la distorsión perceptiva le lleva a realmente verlo. Ahí hablamos de una alucinación, es una alucinación visual. Lo mismo sucede con las auditivas, ¿sí? La persona escucha la voz de su pareja que se fue o que murió o que ya no está y es como que se queda paralizado porque dices que yo escuché clarito que me llamaban. Ahí hablamos de alucinaciones auditivas. Lo mismo puede pasar con alucinaciones olfativas. Por ejemplo, el percibir el aroma del perfume que utilizaba la persona que ya no está, por ejemplo. Y siente y es como tal cual el perfume que utilizaba y yo lo estoy percibiendo. Es una alucinación olfativa. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo gustativo. A veces tiene el sabor en la boca, suelen decir, de alguna fruta que le gustaba a esa persona, por ejemplo, o a veces llegan a casos extremos a nivel emocional de que la alucinación gustativa tiene que ver, por ejemplo, con el sabor de los besos de la persona que ya no está, ¿sí? Dices que siempre que le daba un beso tenía, por ejemplo, un sabor a menta, se me ocurre, y siente la misma percepción a nivel gustativo y con más frecuencia las alucinaciones táctiles, ¿sí? Por hipersensibilidad, donde la persona, por ejemplo, siente un toque y tiene la idea de que alguien le tocó, esa persona que posiblemente, como digo, ya no está o murió. En este caso les estoy dando una pauta de ejemplos de todos los tipos de alucinaciones con la misma causa, ¿sí? Que sería una ruptura emocional o un duelo. Pero puede ser causado por infinidad de situaciones, procesos o dificultades a nivel personal. Entonces, aquí hay una pauta importante. Nosotros podemos diagnosticar de alucinaciones aun cuando no tengamos claro un diagnóstico de una patología más fuerte, ¿sí? Al inicio yo les decía que por lo regular los trastornos de la percepción pueden vincularse a cuadros graves, como esquizofrenia, psicosis, demencia, etcétera, pero también pueden vincularse a patologías como depresión, ansiedad, estrés postraumático o incluso trastornos de personalidad en algunos casos. Y hasta donde se tiene conocimiento, pues nosotros podemos diagnosticar las alucinaciones cuando son el único síntoma aparente hasta que tengamos claro otro diagnóstico que puede tener una comorbilidad o que puede terminar siendo prácticamente la alucinación un síntoma de ese otro diagnóstico, ¿sí? No sé si queda claro esta parte de la combinación de sintomatología, sobre todo, y de la patología como tal. ¿Alguna pregunta tal vez? Vera, por favor. Buenas noches, magíster, y buenas noches, compañeros. Lo, Normalmente, para poder, por lo menos, entenderle yo, quisiera saber, o sea, cuándo vuelta a diferenciar entre realidad y alucinación, porque en todo caso, o cultura, usted dijo que dependiendo de la crianza, dependiendo de varios factores, o como usted incluyó, un factor emocional versus la alucinación como tal o la percepción. Pero, ¿cómo uno que ya comienza como a o sea, digamos, cómo diferencio esa parte? Porque normalmente ya creo que está culturalizado cierto tipo de cosas que nos sucede y decimos, esto es por tal cosa. O pongo un ejemplo. Tienes la oreja está súper roja. Ah, es porque alguien está hablando de ti. Eh, Huele, estás pensando, esa persona te está pensando, cosas así, pero es algo tan natural que entre la gente se escucha. Entonces, eso ya es cultural
o estamos todos alucinando? Entonces lo que quiero saber es cómo, o sea, ¿cómo puedo diferenciar? Porque también si existen ciertas situaciones o será pura coincidencia de que relativamente se da así, porque hay estudios científicos referente al tema de que el pensamiento sí crea un tipo de influencia referente a la co-creación de realidades, pero es algo como muy, algo muy sutil. La super perseverancia de un pensamiento en algo hace que exista una consecución, pero no como que yo, pum, materialicé algo, o sea, no es así, pero ciertas circunstancias que puedo yo como ir tomando en ciertas decisiones para llegar a una consecución. No es en el tema de alucinación, pero sí quisiera saber eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta? Perdón. Ya, correcto. A ver, un poco para entenderlo, ¿no es cierto? Tendríamos que explicarlo desde diferentes ámbitos. Primero, no nos olvidemos que una patología se vuelve patología cuando ya afecta al individuo o al entorno. Ese es un primer parámetro en el cual nosotros podemos basarnos para el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a lo cultural, sociocultural o familiar incluso, hay ciertas locaciones, localidades, lugares o incluso familias que tienen una tradición, por decirlo de alguna manera, de tener una percepción distinta. Para no llamarla distorsionada, yo solamente le digo percepción distinta, donde por ejemplo se tiene la convicción, porque es ya una convicción, de que todos en esta familia tienen una percepción extrasensorial, digamos así, y que son capaces, por ejemplo, de percibir energías negativas cuando llegan a un sitio, de que tienen la capacidad de escuchar voces de personas que ya se han muerto inicialmente, o incluso ver sombras de personas que no están, y toda la familia está convencida de que eso es real para ellos. Y a veces incluso una cultura completa, todo un sector, un barrio, una localidad, una comunidad, tiene la misma convicción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir allá y decirles, ¿saben qué? Todos están alucinando, esto no existe. Se vuelve complejo en realidad. Pero si eso se ha convertido en algo familiar o cultural y no les está afectando de ninguna manera, pues entonces lo dejamos pasar, digamos así. Ahora, desde el campo profesional, uno como psicólogo tendría que ponerse a analizar si eso que están contando es realmente así o es solamente su percepción ya a nivel colectivo. Porque a veces sucede esto, que una persona tiene un problema y es alucinación, pero la otra persona, como por línea sanguínea, digamos así, o por cultura, sistema cultural, dice, a mí también me pasa. Y luego ya es una tercera persona que dice, sí, yo también percibo lo mismo. Es como alguna vez hablábamos nosotros de alucinaciones, por ejemplo, a nivel, no sé, perdón que tome a través del tema, religioso. Cuando una persona va y dice, ¿saben qué? Ahí en el árbol yo estoy viendo la figura de la Virgen. Y es una alucinación o es una ilusión, ya vamos a ver luego ese otro parámetro. Y luego viene alguien más y dice, sí, tienes razón. Y ya son dos, y luego son tres. ¿Y es una alucinación colectiva o es un milagro? Es cultural. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Vuelvo a insistir en lo mismo. El diagnóstico psicopatológico tenemos que nosotros basarlo, primero, científicamente. Segundo, en el hecho de que está afectando a la persona y afecta a su entorno también. Si nosotros vemos que este creer que estoy viendo algo, o creer que estoy escuchando algo, o creer que estoy percibiendo algo, ya me está incomodando, ya me está generando problemas a nivel social, familiar, laboral, entonces ya es un problema y es patológico. Y tenemos que diagnosticar y empezar un tratamiento. Por ahí yo me iría como para entender la diferencia. Y otra cosa importante también es determinar cómo se siente la persona con esas alucinaciones y cómo se sienten a su alrededor las otras personas. Porque si es cultural, la persona va a decir, no, yo no tengo problemas, yo veo fantasmas todo el tiempo, pero estoy bien. Y a su alrededor las personas van a decir, ah, sí, él tiene esa percepción
y ve fantasmas. Y ya está. Y lo aceptan todos tal cual. Pero tiene una vida familiar sana, tiene una vida laboral sana, tiene una vida emocional equilibrada, entonces no pasa nada. ¿Puede ser el diagnóstico de alucinación? Claro que sí, pero no le está afectando, entonces lo dejamos ahí, ¿sí? Entonces, Magister, hay cosas y cosas. perdón, me interrumpo. El tema de vuelta del sesgo del profesional, que normalmente es complicado. Si una persona es atea, va a pensar que toda persona que es religiosa está alucinando, porque normalmente, pues, así se puede percibir si uno no tiene ningún tipo de religión o no creo en nada de eso, y me va a parecer a mí que eso que están creyendo en algo en cucos y fantasmas, perdón a las personas porque yo también soy creyente. Algunas personas creen que yo no lo soy. Solo digo es que el sesgo de una persona también va a implicar referente al diagnóstico o no. Es que algún rato hablábamos de esa otra parte, ¿no? De respetar la cultura. Si un paciente viene a usted y le dice que está viendo cosas que no existe, usted le trata como alucinación y hace un proceso terapéutico. Pero si no llegan a usted, usted no puede ir y decirles, me contaron que usted está viendo cosas, eso está mal, eso es una alucinación, eso no existe. Porque ahí sí estamos yéndonos en contra de la ideología. Incluso en algún momento yo les mencionaba, no sé si era a ustedes o al otro curso, que hay ocasiones en las que van a llegar pacientes donde usted está en un proceso terapéutico y el paciente le dice, ¿sabe qué? Me están diciendo a mis familiares que me vaya a hacer una limpia. Y usted no le va a decir, no puede hacerlo porque eso no es científico. No. Usted considera que eso le va a ayudar, hágalo, pero no deje la terapia. Y a la final, las dos cosas le pueden ayudar. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Siendo profesional, ayudándola a que mantenga el proceso terapéutico, pero respetando su ideología o su cultura. Lo mismo pasa con la parte religiosa, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo personalmente no soy creyente, no significa que yo me vaya a ir en contra de que un paciente venga y me diga, yo me voy a ir a darle una misa a un santo X para que me cure. Yo le voy a decir, no, eso no está bien porque no existe. No, o sea, respeto su creencia. No la comparto, pero la respeto, ¿sí? Sigo haciendo mi proceso terapéutico, sigo diagnosticando lo que veo que está mal y trabajando sobre ello, pero pues la parte cultural, religiosa, ideológica del paciente es muy de esa persona. Entonces yo no voy a cambiarla, digámoslo así, aunque sepa que científicamente hablando, yo sé que es una alucinación, pero si para él tiene la convicción de que es otra cosa, lo respeto. Y yo trato al paciente por lo que viene a mi consulta, básicamente, ¿sí? A veces nos ponemos a pensar mucho en cómo diferenciar una patología de algo ideológico, religioso, cultural, pero en realidad las personas que tienen una convicción muy centrada o cerrada o fanática de religión, cultura o fe, de hecho no van a venir a consulta. Así que no tenemos para qué preocuparnos por eso. Machuca, por favor. Siguiendo por la misma línea, como dice Cristóbal, el, eh, o sea, si viene una persona por otro motivo, por ejemplo, a consulta, pero en ese momento nos dice también, no, yo lo he escuchado, yo todas las mañanas me levanto a las 5, converso con Dios y eso me calma. Yo siento y escucho que Dios me responde, yo veo la Virgen, los ángeles, todas esas cosas los vemos, ¿no? Entonces, te dicen, no hay que ir a buscarles a decirle, no, no es verdad, ¿no? Pero si vienen a consulta y nos salen con esas cosas, yo no soy creyente para nada, entonces a mí también todas esas cosas me suenan a fantasía, ¿no? Entonces, como siempre le digo, soy muy respetuosa con eso, pero si me vienen y me dicen así, yo sí pienso que puede haber un problema si me dicen, la gente ora, pero si me dicen, no, yo escucho cómo me responde, o sea, ya yo me preocuparía. Entonces, ¿cómo trataría ahí sin ser irrespetuosa con las personas? Claro, ahí ya nos ponemos en un plano diferente, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, a nivel personal, ahora que estamos en clases, les puedo decir, incluso para determinar el diagnóstico, si una persona habla con Dios, está haciendo oración, pero si Dios le responde, eso ya puede ser esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no es normal, porque está alucinando de alguna manera, pero la persona puede tener su convicción muy puesta. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Por lo regular, le manejo bajo el parámetro científico.
¿sabe qué? Vamos a trabajarle sobre el campo emocional, vamos a ver dónde está el conflicto, dónde está el problema, pero si permanentemente está sacando esa parte religiosa, yo de mi parte, le digo, ¿sabe qué? Yo no soy creyente y considero que hay una distorsión cognitiva en su proceso de pensamiento. Entonces yo le voy a remitir a otro profesional. Es más práctico para no faltarle al respeto, para no decirle eso que usted está viviendo es una alucinación. Posiblemente sea un inicio de un delirio religioso. O sea, son cosas como muy, muy drásticas en diagnóstico que nosotros científicamente sabemos que podría ser. Pero en cambio está ese otro contexto de que a veces el fanatismo religioso es tan fuerte que limita casi imperceptiblemente con la patología. Entonces, si yo no quiero generar un conflicto con el paciente, pues trato de hacerla entender muy sutilmente que debemos trabajar sobre esa patología, porque así lo estoy viendo. O por último, me quedo simplemente con el por qué vino a buscarme a mí. Si vino específicamente a buscarme porque no está bien su estado de ánimo, por ejemplo, pues trabajo sobre su estado de ánimo y le dejo de lado toda la otra situación de distorsión, que para mí es una distorsión cognitiva, pero que para el paciente puede ser fe. Entonces, si no quiero involucrarme, más bien lo dejo de lado. Es más sano, diría yo, ¿sí? Por eso yo algún rato les decía, y eso creo que fue en clase de orientación, yo por lo regular tiendo a ser muy apasionado con las cosas en las que creo y yo creo en la ciencia. Pero eso lo hago con ustedes como estudiantes, ¿sí? Yo no puedo ponerme, por ejemplo, con padres de familia, con estudiantes de escuela, colegio o con pacientes a discutir al nivel que puedo hacerlo con ustedes, porque siempre tiene que primar el respeto profesional y el respeto individual. Entonces, yo de mi parte me voy por ese lado. Es decir, si puedo trabajar lo que veo que no está funcionando bien, lo hago. Pero si llego a un límite donde ya me encuentro, y me ha pasado en algún momento con personas que tienden a ser fanáticas con su religión, pues yo respeto su fanatismo, pero prefiero no trabajar con ese tipo de personas. Y de hecho, actualmente nosotros tenemos una gran gama de profesionales, ¿sí? Y por ejemplo, si usted es un profesional de la psicología creyente y es cristiano y es fanático, pues yo no le voy a decir está equivocado de carrera. Vea cómo le maneja la ciencia con su fanatismo y puede, cuando sea un profesional, dedicarse al campo clínico y atender a otros pacientes que tengan también la misma ideología o la misma línea y ya está, ¿sí? Entonces, por lo regular, uno se va haciendo conocer y se va presentando con la ideología que tiene también. Y no comparto con muchas cosas, pero vuelvo a insistir en la necesidad del respetar esas cosas con las que a veces no se comparte. Entonces, ahora que estamos hablando de este tema específicamente de alucinaciones, si viene un paciente donde mí y me dice, ¿sabe qué? Yo vengo porque hace poco tiempo perdí a un familiar cercano, ese es un duelo. Y yo le voy a trabajar como duelo. Y si durante las sesiones me dice, todas las noches yo siento que esta persona que ya se fue, que se murió, se recuesta a mi lado y le escucho respirar y le siento, yo sé que es del dolor de la pérdida lo que está generando esa alucinación, pero no necesito decírselo. Solamente tengo que trabajarle el duelo, tengo que trabajarle esa proyección emocional y en algún momento va a pasar. A veces incluso miren que dentro de la terapia uno puede dar sugerencias ideológicas sin ser creyente. Decirle, por ejemplo, es hora de dejarle descansar en paz. Si usted es creyente, haga una oración. Por último, déle una misa, un ritual o lo que sea, y va a ver cómo se va de su lado. Yo sé que no es verdad, que no está sintiendo nada, que es su dolor, pero para la persona puede ser una realidad muy objetiva. Entonces, por eso digo, depende de cómo lo manejemos nosotros en los parámetros de entender que como profesionales debemos de estar manejándonos bajo parámetros científicos y cualquier cosa que sea una distorsión al estímulo es una alucinación y ese es el diagnóstico, ¿sí? Ahora, si la persona no viene a buscarle ayuda porque cree que eso es parte de su percepción normal, pues no necesita tampoco usted ir a buscar pacientes, diría yo. Es como algún rato comentaba de pseudo profesionales o
cuasi profesionales, estudiantes de psicología, que empiezan a hacer terapia en los buses, por ejemplo, se sientan al lado de alguien, se hacen amigos y él le cuenta algo y comienzan a hacer terapia ahí. Le puede servir como práctica, pero no es ni ético ni profesional. No podemos meternos donde no nos llaman, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro también. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esto de las alucinaciones. Ahora, saliendo un poco de este tinte que por lo regular tiende a ser el más común en la presencia de alucinaciones, también hay otro tipo de estímulos, ¿no? Que pueden generar el mismo tipo de proceso alucinatorio. Cabrera, por favor. Sí, Magister, buenas tardes. Una consulta o no sé, un comentario. Digamos con esto de las alucinaciones, ¿sería diferente cuando encontramos a una persona adulta y habla de lo que mencionaron antes sobre religión y bueno, y todo lo que ya en el transcurso de la vida aprendió por cultura o por costumbre? Pero ya cuando es un niño, o sea que aparentemente no tendría noción alguna de lo que es el concepto de Dios, digamos, o cualquier creencia que un adulto puede tener y, y habla, o sea, digamos que él tiene la misma, eh, qué se diga, problema que puede escuchar voces o no sé, digamos así. ¿Cuál es Ya. el trato o qué podemos, a dónde podemos guiar? Bueno, ahí es más práctico, ¿no? Porque primero nos vamos al hecho de que por lo regular la religión es tradición. Es decir, si los padres tienen una religión, los hijos tienen la misma religión, porque es implicación directa a nivel familiar. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un niño que no tenga concepto de Dios o de religión, a menos que los padres sean no creyentes y no lo hayan inculcado. Primero eso. Lo segundo, si es un caso en el que ya los padres le traen al niño porque el niño está repitiendo constantemente que ve a alguien, que habla con alguien, que percibe a alguien, pues lo manejamos tal cual, como una alucinación, ¿sí? Es un caso de alucinación infantil en este caso. Entonces tendríamos que ir trabajándole al niño bajo los patrones del diagnóstico de alucinación, el tipo de alucinación del cual se trata y entablar un plan de tratamiento directamente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en este caso la ciencia de la patología infantil con respecto a las alucinaciones. Ahora, por lo regular, van a traer a esta persona, a este niño, los padres, ¿no? O los cuidadores. Caso contrario, si es que es el caso de una situación similar al de los padres, es decir, un hogar demasiado creyente, muy fanático, que han inculcado al niño, a veces sucede que el niño empieza a ver cosas, a escuchar cosas, por la misma implicación de haber sido inculcado bajo el parámetro religioso. Ahí es diferente, porque en ese caso esos niños no lo van a traer al psicólogo. Por lo regular lo llevan donde un sacerdote, donde un pastor. Entonces, no tenemos esos casos, ¿sí? Pero si es que viene traído por la familia un niño que está repitiendo constantemente que ve algo, pues es alucinación. Hay que trabajarlo como un proceso alucinatorio. Ahora, igual lo mismo les decía aquí, no necesariamente las alucinaciones van a estar vinculadas solamente a estímulos de ese tipo, religioso o esotérico, ¿no? A veces, por ejemplo, eh, por decirles algo, puede presentarse un caso de un paciente que tenga una alucinación olfativa relacionada con que se está yendo el gas o que hay algún producto químico, por ejemplo, que no existe en realidad. Es una distorsión igual, es una alucinación olfativa. El paciente tiene la sensación y dice, no, es que yo percibo que, no sé, es gasolina o es el gas que está abierta la válvula y va y lo comprueba y lo revisa y no hay nada. Y otras personas llegan y dicen, no, no se huele a nada. Y la persona está ahí insistiendo y que no, y que sí es un olor y es peligroso y algo va a pasar. Es una alucinación, directamente, ¿sí? Lo mismo puede pasar con alucinaciones auditivas, ¿no? Si ruidos que escucha la persona y no existe ningún estímulo, no hay absolutamente nada y la persona está segura que escuchó. No necesariamente voces, como decíamos en el caso anterior, sino ruidos, ¿sí? Un golpe fuerte o se escucha como si alguien hubiese roto la ventana y está pendiente de dónde salió el sonido, de dónde vino y por qué.
y en realidad no existe. Entonces ahí directamente el diagnóstico es alucinación auditiva, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro que la presencia de las alucinaciones implican que no existe un estímulo real. La persona prácticamente por una distorsión perceptiva crea un estímulo irreal donde no lo hay. Y ahí es cuando aparece el problema de la alucinación, ¿sí? Entonces, entendiendo el parámetro de cómo se produce, de dónde viene, pues vamos obviamente a tener más claro prácticamente el cómo manejar el diagnóstico de una alucinación. Entonces podemos tener, repito, alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas o táctiles, ¿sí? Incluso aquí hay que tener claras ciertas diferencias también. Hay casos, por ejemplo, donde hay una alucinación perceptiva táctil que está más bien vinculada a un trastorno del sueño. A veces la persona se va a dormir y sueña que alguien le está ahorcando y siente la mano ahorcándole, es la percepción. Entonces ahí tendríamos que determinar si es realmente una alucinación táctil o es una parálisis del sueño o un terror nocturno, por ejemplo, dependiendo obviamente de la edad, de las características y de todo el contexto de cómo se esté presentando esa situación para poder diagnosticarlo como alucinación o no. Luego tenemos la pseudoalucinación. Pseudo, no se olvide el prefijo que significa falso, ¿no? Entonces es una falsa alucinación. Es prácticamente una alucinación que se produce preferentemente en las modalidades visual y o auditiva, en las que no existe convicción clara acerca de la realidad perceptiva de la experiencia, por lo que la persona las califica como imágenes o experiencias producidas por su propia mente. Un poco para diferenciarlo y me adelanto un poquito, la diferencia entre pseudoalucinación y alucinación es que el dónde crean las imágenes perceptivas, ¿sí? Dentro o fuera del espacio. Cuando llegan a ser graves se las asocia usualmente con trastornos psicóticos. La alucinación, no existe el estímulo, pero la persona crea el estímulo mentalmente y sabe dónde está, lo identifica, ¿sí? Por eso hablábamos, por ejemplo, de que en la alucinación dice, estoy viendo algo ahí, y lo identifica exactamente dónde está. O escucho un ruido que dice tal cosa y viene de tal lugar. Pero en la pseudo alucinación, en cambio, sí es una distorsión perceptiva, pero la persona no alcanza a describir dónde está localizada, en este caso, la experiencia de estímulo, inventado, creado. Entonces, tiende a pensar que está dentro de su mente este proceso alucinatorio. Ahí hablamos nosotros de pseudo alucinación. Por eso es que el mismo paciente termina diciendo, es que está en mi mente. Escucho voces, pero están en mi mente. O veo imágenes, pero solo cuando cierro los ojos. Entonces, están en la mente. Entonces, ahí tenemos mucho más claro el panorama de que usualmente estas pseudo alucinaciones no son de imagen de estímulo real externo, sino más bien de proceso interno, de distorsión interna, en este caso de la percepción. Ahí hablamos de pseudo alucinación, es decir, falsa alucinación. Sí se da, en este caso, la falla, digámoslo así, perceptiva, pero no hay localización externa del estímulo creado. No sé si estamos claros con las pseudoalucinaciones o hay alguna pregunta. Magíster, eh, no sé, no creo que logro diferenciar la alucinación. Estaríamos hablando de algo de creencia que cree, y pseudo alucinación en base a una historia o algo vivido, y en base a eso se crea la pseudo alucinación, o estoy mal. Bueno, en realidad puede ser esa una visión, ¿sí? No es tanto la diferencia por ese lado, porque en los dos casos puede darse por igual, experiencias vividas o previas o mentales, no importa. Más bien la diferencia básica está en que en la alucinación la persona identifica
la procedencia del estímulo que lo está creando su mente. Pero en la pseudoalucinación considera que el estímulo está dentro de su mente. Esa es la diferencia básica, ¿sí? La alucinación es fuera, es decir, el paciente le dice directamente, estoy viendo una imagen o una sombra aquí, en la puerta, ¿sí? O estoy escuchando la voz de alguien que me habla junto a mí, en este lugar. Eso es alucinación. Pero en cambio la pseudoalucinación le dice, escucho una voz en mi cabeza. O sea, está dentro de sí mismo, no está fuera. El estímulo no es externo, ¿sí? Tenemos que entender que tanto en la alucinación como en la pseudoalucinación no existe el estímulo es creado, ¿sí? Pero en la alucinación la creación es afuera. En la pseudoalucinación la creación es adentro, es mental. Esa es la diferencia primordial. Entonces, usualmente, en el caso de la alucinación, nosotros lo podemos en algún momento sí confundir con lo que hemos mencionado anteriormente de situaciones religiosas, culturales, ideológicas o lo que sea. La pseudoalucinación, no, porque en la pseudoalucinación ya incluso las personas alrededor del paciente le ven como raro, porque él dice, es que escucho una voz. ¿De dónde? En mi cabeza. Es que veo una imagen. ¿Dónde? En mi cabeza. Entonces ya es muy, muy notorio, digamos así, que no es real. Ahí hablamos de pseudoalucinación, falsa alucinación. Y obviamente esta pseudoalucinación, a diferencia de la alucinación, está ya más vinculada con trastornos psiquiátricos graves, ¿sí? Por eso aquí, como lo menciona, la diferencia entre alucinaciones y pseudoalucinaciones está en dónde se crean estas imágenes perceptivas. Dentro o fuera del espacio, hablando como espacio alrededor del ser humano, ¿no? Entonces, cuando llegan a ser graves, se las asocia con trastornos psicóticos directamente. Ahí hablaríamos nosotros de pseudoalucinaciones en un cuadro psicótico. Es decir, la persona no identifica el estímulo externamente, sino dentro de su cabeza. Eso lo vuelve más complejo, ¿sí? Es por eso que en este caso el tratamiento de pseudoalucinaciones ya no va en primer término al manejo de la situación emocional o de conflictos no resueltos, como pasaba en el caso anterior. Aquí ya va directamente a un tratamiento psiquiátrico con medicamentos y usualmente se utilizan obviamente antipsicóticos para eliminar esas pseudoalucinaciones, esas voces, esas imágenes, etcétera, con la medicación. ¿Sí? Por ahí la diferencia básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Pesantes, por favor. Magíster, igual que en las alucinaciones, todos los órganos sensoriales se encuentran inmersos. Sí, pero siempre de forma interna. Esa es la convicción. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso auditivo y visual es mucho más fácil, porque la persona dice, veo las imágenes dentro de mi cabeza o escucho los sonidos dentro de mi cabeza. En cuanto a lo olfativo, gustativo o táctil, es un poco más complicado, porque el paciente suele tener la convicción de que todo está dentro, pero no sabe cómo explicarlo, ¿sí? Le dice, por ejemplo, escucho un olor, huelo un aroma desagradable, pero no sé de dónde viene y no es afuera, es aquí adentro de mi cabeza, es la sensación. Incluso suelen decir, es como si dentro de la nariz yo pudiera percibir ese olor, pero no es de afuera, ¿sí? Incluso tienden a ser los estímulos mucho más distorsionados cuando son pseudoalucinaciones. Ejemplo, en una alucinación visual, la persona describe tal cual, estoy mirando a una persona de estas características, o una sombra con estas características. En la pseudoalucinación le dice, tengo una imagen en la cabeza, pero no puedo describirla. Es algo que no tiene forma. ¿Sí? Lo mismo pasa con todas las percepciones de los otros sentidos. En el caso de lo táctil, por ejemplo, en la alucinación es la sensación de que alguien está cerca mío, de que me toca, de que me acaricia, de que me empuja, de que me presiona, ¿sí? Eso es alucinación.
Pero en la pseudoalucinación es como que dice la persona, es que siento como si me recorriera algo dentro del cuerpo. Es como si algo estuviera dentro de mi piel. Es decir, esa diferencia básicamente de la pseudoalucinación como algo dentro de su espacio personal es lo que es la diferencia de la alucinación. Y vuelvo a insistir en esto. Las alucinaciones pueden ser diagnosticadas como un trastorno específico de alucinación hasta que determinemos si es que hay alguna otra patología implicada. En cambio, la pseudoalucinación casi siempre está vinculada a trastornos graves, como psicosis en primer término. Y también puede darse el caso de esquizofrenia o demencia, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya estaríamos entendiendo desde la distorsión cognitiva interna, digámoslo así. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahora vamos con las ilusiones. Las ilusiones son aquellas percepciones anormales que están asociadas a un estímulo y por ende a un objeto. Es decir, las ilusiones son una distorsión completa de una imagen al punto de hacerla incoherente. Aquí la principal diferencia. En la ilusión nosotros sí tenemos un estímulo. Existe realmente el estímulo, pero se distorsiona completamente la percepción de ese estímulo, haciéndolo ver totalmente diferente. Es decir, se vuelve una imagen incoherente de un estímulo que sí es real, ¿sí? Si en la alucinación, por ejemplo, nosotros decíamos que el paciente se inventa y dice yo veo una sombra aquí en la esquina donde no hay nada, en cambio en la ilusión hay un estímulo y puede ser, por ejemplo, la rama de un árbol en la ventana y la persona la ve de diferente manera. Es una distorsión de un estímulo que sí existe, ¿sí? Ahí hablamos de ilusiones. Y lo mismo en este caso puede ser percibidos por todos los órganos sensoriales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia primordial de una alucinación con, en este caso, una ilusión, que aquí sí existe el estímulo. No sé si hay alguna pregunta. Magíster, podríamos decir que entonces algunas personas tenemos, bueno, yo personalmente pequeño, miedo a la oscuridad. Y ahí es cuando las sombras generaban como que parecía que alguien estaba por ahí. Eso es la ilusión. Exactamente, eso es una ilusión. Ahora, claro, psicopatológicamente hablando, las alucinaciones son mucho más complejas por la implicación de la distorsión cognitiva. En cambio, las ilusiones a veces están marcadas por patología más simple, como el ejemplo que da el compañero, ¿sí? Miedos, fobias, situación de ansiedad, estrés, pueden generar ilusiones y es muy común. Y no estamos hablando necesariamente de una patología muy compleja. Trabajando sobre la parte emocional, ya desaparecen las ilusiones. Machuca, por favor. O sea, la diferencia sería eso, el estímulo. Y en el ejemplo que dio el compañero, el estímulo sería el miedo a la oscuridad. Correcto. Ahí lo que nosotros tendríamos que trabajar es si es que ese miedo a la oscuridad tiende a ser una fobia, por ejemplo, trabajamos sobre la fobia. Caso contrario, lo consideramos como una ilusión. Sí es una patología, pero no es que sea una patología que requiera un tratamiento realmente. ¿Por qué? Porque es bastante común. De hecho, desde la infancia, nosotros crecemos con la idea de tenerle miedo a lo desconocido a través de la oscuridad. Entonces, si por decirles algo, un niño se queda, o un adolescente se queda solo en la casa y tiene que bajar del segundo piso, de la segunda planta a la primera, y está todo apagado, pues tiene miedo. Y ese miedo muchas veces le hace escuchar ruidos o ver cosas. El estímulo sí está ahí. Por ejemplo, está bajando y justo se mueve la cortina de la sala, se me ocurre. El estímulo es la cortina, está ahí la cortina. Pero el momento del miedo que tiene el individuo al verlo
le ve como si fuese, se me ocurre, el manto de un monje, no sé. Entonces lo ve, inmediatamente se asusta, eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque el estímulo sí está ahí, pero lo distorsiona la mente debido en este caso al miedo, ¿sí? Ahora, hay otros casos donde no necesariamente el miedo es lo que genera la distorsión, puede ser otro tipo de emociones, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. En la parte auditiva es igual. Escucha un ruido en la calle o escucha el ladrido de un perro a lo lejos y su mente distorsiona el sonido de tal manera que lo percibe como algo incoherente. Es decir, si era el ladrido de un perro, lo siente como el aullido de un lobo, se me ocurre, ¿sí? O si era un grito en la calle, lo siente como si fuese un ladrón o un asesino que quiere ir a matarle, no sé. Entonces es como una distorsión completa de la imagen hasta, como dice aquí, tornarse incoherente, ¿sí? Pero las ilusiones pueden estar presentes en cualquier ser humano común y corriente cuando hay situaciones de miedo, de pánico, de estrés, de tensión emocional, de episodios depresivos leves, cuadros de ansiedad, angustia, adaptación. Es decir, pueden estar presentes en varios trastornos que no necesariamente son complejos, como en los casos anteriores. Cabrera, por favor. Sí, disculpe, magíster, es que es muy interesante esto para mí porque, bueno, podemos decir que la ilusión no solo puede ser por el miedo, también, bueno, yo tenía confundido que era lo primero, una alucinación, cuando la gente dice vi a la Virgen en las nubes, digamos, así, o cuando ven algo parecido real en el agua, no sé. Entonces, no sería nada similar la ilusión con la alucinación. Bueno, ahí estaríamos hablando de una ilusión más compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos en la nube, yo veo algo, el estímulo está ahí, es la nube, pero yo la estoy distorsionando la imagen hasta volverla incoherente y lo relaciono en este caso con la parte ideológico-religiosa. Entonces, ¿es una ilusión? Sí, porque hay un estímulo y lo estoy distorsionando, pero al vincularlo con algo religioso, dependiendo de la convicción que tenga, posiblemente estaríamos hablando de una ilusión dentro de un cuadro de delirio religioso, por ejemplo, ¿sí? Si queremos complejizarlo un poco. Porque, como digo, las ilusiones por lo general son distorsiones de un estímulo que sí está presente, pero que no es tan afectativo a nivel patológico, diríamos así. En el ejemplo que usted me da, ya hay una cierta afectación. Entonces podríamos vincularlo con un delirio religioso. O quien quita, en algún momento podemos vincular las dos cosas, ilusiones y alucinaciones. Es decir, si hay el estímulo, distorsiona mi mente ese estímulo y veo cosas que no son incoherentes, es una ilusión, pero luego ya comienzo a ver esa imagen en otro sitio donde no hay estímulo. Ahí ya lo vincularíamos con una alucinación en este caso. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Y finalmente tenemos dentro de los cuadros patológicos de la percepción las alucinosis. Aquí prácticamente son imágenes percibidas con características de percepciones reales que el sujeto crea cuando éste tiene mucha imaginación. Es decir, el sujeto crea imágenes reales, pero que no existen dentro del mundo real, ¿sí? Esto es menos frecuente, de hecho es más complejo, no es que lo podamos encontrar con la misma frecuencia que encontramos los cuadros anteriores, porque en realidad es complicado, ¿sí? En la alucinosis prácticamente hay una invención cognitiva del sujeto de algo que está en su imaginación y que lo pone en el mundo real cuando en realidad no existe dentro del mundo real, ¿sí?
Hay muchos datos acerca de que, por ejemplo, pintores famosos, escritores famosos, tenían problemas de alucinosis y lo que hacían es plasmar en obras, ¿sí? Escritas o pintadas, precisamente ese tipo de problema que tenían de distorsión de la percepción de alucinosis, por un lado. Por otro lado, también es frecuente encontrar alucinosis por ingesta de sustancias. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, ha consumido una gran cantidad de alcohol o drogas de cualquier tipo, tiende a generar esta patología de alucinosis. Es decir, se imagina cosas y las ve en el mundo real como si en verdad existieran, pero no existen. Por decirles algo, la persona está drogada, está dopada con algún tipo de droga precisamente alucinógena y comienza a ver imágenes de árboles con piernas que caminan o de sombras enormes que tratan de atraparle o de figuras no sé, de porcelana que empiezan a caminar por ahí. Es decir, son cosas que no son reales en nuestro mundo real, digámoslo así, pero que la persona las ve, literalmente las ve, ¿sí? Y las escucha y las percibe como si fuesen reales. Y son producto de su imaginación en este caso. Por eso digo, a veces se vincula a esta alucinosis o al consumo de sustancias o a situaciones de tinte artístico bajo parámetros un tanto, yo diría que extremos dentro de esa vinculación con la imaginación, básicamente, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta de esta patología de la alucinosis. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que la alucinosis por lo regular se diagnostica a partir de la adolescencia, no en la infancia. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, ¿por qué no diagnosticamos alucinosis en la infancia? Magíster, porque, bueno, como dijo, es por parte de una medicación tal vez, y, o el uso de alguna sustancia, y en niños poco podemos encontrar eso. Ya, esa puede ser una de las razones. Kilka, por favor. Tal vez, Magíster, porque es normal la creatividad o la imaginación en los niños. Ya, gracias. Es otra de las razones de peso. Machuca, por favor. Pero dice que en los adolescentes es más fácil de diagnosticar, se lo tienen más. O sea, ya se puede diagnosticar desde la adolescencia. O sea, En puede ser niños, porque en los adolescentes tienen más información que un niño, han recibido ya, más información. puede ser también. Ok. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna otra idea? Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de la alucinosis, como decimos aquí, funciona la imaginación, pero es una imaginación distorsionada, ¿no? Entonces, la persona literalmente crea lo que está en su mente, lo crea en la vida real, lo hace, lo percibe en la vida real, como si en verdad existiera, pero no lo es. Y por lo regular está vinculada a emociones negativas, sobre todo, o, como digo, al consumo de sustancias. En el niño, en cambio, nosotros no diagnosticamos alucinosis porque muchas veces el niño, debido a que está generando recién el proceso de creatividad, es muy creativo con su imaginación, valga la redundancia. Entonces, el niño literalmente juega con cosas en el mundo real que son fruto de su imaginación, pero no lo hace de una manera distorsionada. Por decirles algo, si usted lo observa jugar a un niño cuando está solo, el niño, por decir algo, coge unas dos figuras o unos palitos, unas papitas, y para él son figuras de acción y comienza a hacerles pelear y crea una historia y todo, pero ¿qué estamos viendo en eso? Es creatividad e imaginación, pero no es alucinosis. Entonces, por eso es que se ha considerado el diagnóstico a partir de la adolescencia, no en la infancia. Vera, por favor.
Magister, tiene que ver también con el tema de la inmadurez neuronal y la regeneración celular que existe. Se supone que, bueno, según en los hitos del desarrollo, me parece que vimos que era como de los 7 hasta los 12 años, donde ya se tiene en sí las neuronas totalmente despiertas, pero después va a haber la herborización neuronal y ahí sí ya decimos que estamos como ya está en un consciente, ¿no? De lo que le va a quedar. Asumo que tiene que ver eso. Correcto, también vamos por ahí. Ya. ¿Sí? Ok. El sistema nervioso central, no nos olvidemos que termina recién de madurar, terminada la infancia, en cuanto a lo que es corteza cerebral. Y hay algunas fibras, sobre todo corticolímbicas, que terminan de madurar mucho después, al final de la adolescencia. Eso significa que toda la creatividad que tiene el niño le ayuda a que la imaginación sea productiva, no de manera patológica, sino más bien como un proceso de estimulación neuronal adecuado, diríamos así. Entonces, no podemos diagnosticar alucinosis en el niño también por esa razón, porque el sistema nervioso central aún no ha madurado por completo y recién en la adolescencia empieza ese proceso ya de centralización sináptica, diríamos así. Claro, en la adolescencia, en cambio, viene todo el proceso hormonal de desequilibrio, inestabilidad y todo lo demás, pero ya hay un nivel de madurez del sistema nervioso central que le permite desarrollar, por el lado negativo, cierta patología. Entonces, es factible ya diagnosticar de alucinosis a partir de la adolescencia, pero no en la infancia, ¿sí? Otro aspecto importante para este no diagnosticar alucinosis en la infancia es también el hecho de que la distorsión a nivel cognitiva se puede dar siempre y cuando ya se haya desarrollado por completo el pensamiento concreto. Y eso, en cuanto a neurodesarrollo, pues se lo hace hasta el final de la infancia, inicio de la pubertad. Entonces todavía no podemos nosotros determinar que haya una cognición distorsionada porque todavía está en proceso de desarrollo el sistema nervioso cortical en este caso, ¿sí? Más todo lo que ustedes han dicho, pues obviamente ya nos da la pauta para entender que la alucinosis no se presenta en niños, ¿sí? A diferencia, obviamente, de alucinaciones e ilusiones que sí pueden presentarse en niños. No sé si hay alguna otra pregunta. Magister, en la parte de los niños, vuelta cuando se hace estos test de medición infantil y todo, o sea, ¿cómo vuelta? Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando era niño y me evaluaban haciendo que dibuje una casa, por ejemplo. Yo no hacía una casa de un cuadrado y una casita y una media ventana y una puerta. O sea, yo no hacía así. Yo le dibujaba, pero, o sea, una obra de arte. Hacía una casa súper grande, porque me gustaba una casa en particular de una persona X. Entonces yo hacía esa casa. Entonces, y decían que era muy imaginativo. Entonces me tenían como que me evaluaban en ese sentido de que yo era demasiado imaginativo, que veía cosas más allá de lo que todos ven. Entonces, o sea, digo, o sea, ¿hasta qué punto, vuelta, puedes evaluar y decir eso cuando usted acaba de decir que no se puede evaluar con ilusiones y cosas así a los niños? Porque justamente estamos recién despertando eso en el cerebro. Pero eso existe hasta en la actualidad en las evaluaciones. Sí se evalúan los niños y comienzan los psicólogos a decir, es que este niño pero tiene una imaginación más allá de la normal de los niños. Porque la casita que tienen que dibujar es una casa de cuadrada, o sea, ya tenemos unos tipos de, o sea, unos estereotipos que deben encuadrarse, pero no todos creo que estamos así. Entonces, siempre me llamó la atención y tuve prácticamente que robarme el informe de por qué era que decía y después ya comencé a dibujar la casita que ella quería y ya, y me dejó de joder la vida, perdón la mala palabra. Entonces aprendí que eso era lo que tenía que hacer para que, ya, para que no diga, pero yo me dice, dibuja una casa, yo dibujaba la casa que a mí me gustaba. O sea, no le veía como algo malo. Entonces, pero yo por eso sacaba buenas notas en dibujo.
pero porque me gustaba dibujar. Entonces, eso es lo que digo, o sea, ¿por qué razón vuelta? En la actualidad sigue todavía eso, porque vi en mi sobrina que le hicieron el mismo tema y entonces comienzan a dar esos diagnósticos. ¿Por qué eso sigue siendo así? Es mi pregunta. Ya. Bueno, eso pasa cuando usualmente nosotros nos volvemos demasiado psicometristas como psicólogos, ¿sí? Como obviamente nos dan una serie de reactivos psicológicos que podemos emplear, pues esos son material de apoyo nada más para un posible diagnóstico. Y hay test proyectivos precisamente que son por una buena razón proyectivos, porque proyectan algo, pero que no necesariamente eso va a servir para un diagnóstico, ¿sí? Y uno de los test proyectivos más utilizados es el HTP, House Tree Person, precisamente un test de personalidad. Entonces, este test se supone se lo aplica a individuos que tengan ya estructurada la personalidad, significa pasada la adolescencia a partir de los 18 años, se le hace dibujar la casa, el árbol y la persona y se observa aparentemente en la casa la relación con la familia, en el árbol la relación con la autoridad y los padres y en la persona el yo o la autoestima, ¿sí? Eso cuando está estructurada la personalidad. Pero ¿qué pasa si usted le aplica un HTP a un niño? En el niño no se puede medir personalidad, porque aún no está estructurada la personalidad, ¿sí? Entonces, este test es para ser aplicado en personas adultas, máximo en adolescentes, pero no en niños. Sin embargo, si nosotros aplicamos el HTP a los niños, lo que podemos nosotros medir es cuestión de manejo de comportamiento, manejo de emociones y autoestima como tal, no más de eso. Y más bien nos puede servir para medir creatividad. Entonces, en el ejemplo que usted me da, que a usted le han hecho, si usted dibujó una casa que es por demás bien hecha, digámoslo así, lo que yo podía haber medido, en este caso no diagnosticado, porque el diagnóstico ya implica patología, medido, es que usted tiene un buen proceso de creatividad, que posiblemente esté interesado en cuestiones artísticas y pare de contar. Pero utilizar el HTP para un diagnóstico de comportamiento, de patología o de desviaciones psicológicas no tiene sentido. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Repito, porque a veces los psicólogos nos volvemos psicometristas y creemos que mientras más test, mientras más reactivos psicológicos apliquemos, mejores diagnósticos vamos a tener. Y no es así. Como yo he venido repitiendo varias veces, pues obviamente nosotros vamos a tener un mejor diagnóstico si hacemos un mejor proceso de observación clínica, de entrevista clínica, es decir, nosotros obtenemos todos los datos directamente con el paciente. Un test psicológico lo que tiene que servirnos es solamente como apoyo para el diagnóstico, pero no la base del diagnóstico. En el adulto, peor en los niños. En el niño, por ejemplo, nosotros podemos aplicar, por decirle algo, el test de la figura bajo la lluvia o el test de, no sé, se me ocurre, el test de SACS para niños. Y con eso vamos a sacar algo de aporte. ¿De qué? De cómo está el estado de ánimo del niño, de qué relación maneja con los padres, con los maestros, con los adultos en general, con los otros niños, y ya. Pero eso como apoyo nada más, como soporte para la historia clínica, no para un diagnóstico. Entonces, sí, así como les digo que la alucinosis no se puede diagnosticar en los niños, tampoco podemos nosotros emitir un resultado de personalidad en los niños porque los niños aún no estructuran su personalidad. Entonces, aplicar un test de personalidad a un niño no tiene sentido. Y quien lo haya hecho, pues se equivocó por ese lado, porque no es así. Y ahora ustedes ya lo saben y no van a cometer, obviamente, los mismos errores. Usted aplica un test que sea como para corroborar el diagnóstico, pero no diagnosticar en base a un test. Miren que hay tantos errores que cometen algunos profesionales, como por ejemplo medir capacidad intelectual con el test de Godenov. Godenov es el test de la figura humana, ¿sí? Usted le hace al niño dibujar a una figura humana, ¿sí? Simple, dependiendo de la edad que tenga el niño. Y de acuerdo a Godenov,
Si tiene cabeza, tiene un punto. Si tiene brazos, tiene un punto. Si tiene piernas, tiene un punto. Si tiene ojos, tiene un punto. Y así. Una vez que completa el dibujo, en función a los puntos, usted aplica la fórmula de CI, que es de edad mental sobre edad cronológica por 100, y le sale que este niño que tiene 6 años y le dibujó una figura humana simple, tiene un CI de 100. Entonces, como de 90 a 110 es lo normal, tiene una capacidad cognitiva normal. ¿De cuándo acá, a través de un dibujo, nosotros podemos medir inteligencia? No, este puede ser un apoyo, puede ser un soporte, puede ser parte del proceso, pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque para determinar el nivel de inteligencia, como hemos hablado muchas veces, se necesita ver habilidades intelectuales, no capacidad, no un porcentaje, un IQ. Entonces, son errores que seguimos cometiendo. Y vuelvo a insistir, ustedes como futuros profesionales, pues no deben caer en ese tipo de errores. Entonces, no, así como no se diagnostica alucinosis en los niños, tampoco podemos medir personalidad en niños y tampoco podemos diagnosticar patologías específicas a través de test, ¿sí? Necesitamos mucho más. Esa sería un poco la respuesta y la visión también, ¿no? Ahora sí, en cambio aplicamos el HTP a un adulto, sí nos puede salir mucha información, aunque sea proyectivo, porque ahí ya el adulto va a depositar todas sus convicciones personales, independientemente del tipo de dibujo que haga. Ya podemos ver, por ejemplo, si asienta mucho el lápiz, si es muy tenues las líneas, si son líneas muy inclinadas, entrecortadas, si está el dibujo muy a la derecha, a la izquierda. Y eso ya nos puede dar pautas para ver más o menos cómo está manejándose emocional y comportamentalmente. Y sí, muchas veces funciona, pero no como única realidad de diagnóstico un test. Eso no. No sé si hay alguna otra pregunta. Vera, por favor. Las alucinaciones referente al tema de drogas. Por un lado, está, pues, como yo sé decir, se pegó el tremendo viajezazo con ¿cómo se dice? Groff, y tuvo la alucinación, y porque él era un doctor, pues lógicamente se lo tomó como científico el tema de, em, ¿cómo se diría? Este tema espiritual. Entonces, por eso ahora es la cuarta fuerza de la psicología, la transpersonal. Entonces, a lo que me refiero es que por un lado, las alucinaciones sí están bien, ya sea por ayahuasca, con el tema de los hongos alucinógenos, y también el tema del, ya no me acuerdo cómo se llama esta, LD creo, algo así. Pero vuelta con las drogas como son la cocaína, la marihuana, la heroína, la nicotina, ni sé los nombres más, marihuana, ahora creo que existe el H, todas estas también que les provocan alucinaciones, incluso hasta el alcohol. Entonces, o sea, estas alucinaciones que vueltas son provocadas por droga, ¿habrán personas que ya vueltas se quedan con este tipo de alucinaciones o realmente solo es por el efecto? ¿Existen casos? Bueno, cuando hay alucinosis por ingesta de droga, por adicción, durante el momento del viaje, digamos así, se presenta más vívidamente, pero sí hay casos de que se produce una intoxicación cognitiva debido a la sustancia y luego aparece ya un cuadro de alucinaciones o pseudoalucinaciones como patología. Incluso por eso es que nosotros tenemos cantidad de cuadros graves vinculados a sustancias, como brotes psicóticos por abuso de sustancias, ¿sí? O incluso cuadros orgánicos por abuso de sustancias. Entonces, es un riesgo que se corre con cualquier tipo de sustancia. Ahora, obviamente, se quiere dar la idea de que todo lo que es
alucinaciones producidas por sustancias naturales, por decirlo de alguna manera, están bien, porque exploran, como usted mismo dice, la parte espiritual. Pero yo soy de la idea de que si usted está estudiando psicología, tiene que estar apegado a la ciencia. Y por lo tanto, la ciencia es la que tiene que en este caso perdurar. Ahora, que dentro de la psicología hayan surgido nuevos enfoques, muchos de ellos pseudocientíficos, eso no significa que nosotros los debamos tomar, ¿sí? Psicología transpersonal, incluso muchas veces, no sé, hay parte de la psicología positiva que tiene su campo científico, que es muy bueno, que yo al menos lo defiendo mucho, pero asimismo hay otros campos de la psicología positiva que están muy apegados a lo esotérico, ¿sí? Yo conozco profesionales de la psicología que, por ejemplo, utilizan agua de San Pedro para provocar alucinaciones y generar una catarsis en terapia. Y yo cuando escuché eso la primera vez me quedé sorprendido porque yo en algún momento en mi juventud, pues sí estuve en ceremonias con San Pedro y con ayahuasca, un poco para probar de todo, siempre he sido de esa convicción. Pero ya en la parte real científica, psicológica, utilizar eso dentro del proceso terapéutico no es ético, porque se va en contra de la ciencia, no tiene sentido para mí. Pero, pues ahí volvemos a lo mismo que hablábamos antes ideológicamente, ¿no? Respetar convicciones. Sin embargo, yo sí defenderé siempre la idea de que si usted está estudiando para ser un profesional de la psicología, tiene que apegarse a las reglas científicas de la psicología y aplicar lo que la psicología como ciencia determina. El resto vienen a ser pseudociencias y por lo tanto no caben. Ahora, si la persona utiliza cualquier tipo de productos, por más naturales que pretendan ser, porque igual la marihuana, el opio también son naturales, y no por eso significa que sean buenos, ¿sí? Y utilizar eso a nivel de terapia, pues sí puede generar un proceso de alucinosis y puede generar un proceso de pseudoalucinaciones, un brote psicótico, un cuadro bastante complejo a nivel mental y en lugar de ayudar terminamos perjudicando. Entonces hay que tener muchísima convicción en ese sentido y cuidado también de no cometer errores. Magister, para, bueno, salir de la idea. O sea, a mí personalmente soy más de esta convicción. O sea, a mí sí me llama la atención el tema de la transpersonal, pero sí veo también ese extremo lado donde está, porque lo que siguen es a Jung y Jung está con lo que tiene que ver con los colores, con el tema de la lectura de cartas y pues sus principios de esto de la sombra y todo esto, pues el tema de Carl Jung, que nace desde lo que es Freud mismo, ¿no? Que es un alumno de él, según lo que nosotros vimos en primer semestre. Lo que sí me llama la atención es el tema de que cómo, porque como yo inicié hablando en antes, en el sentido cómo diferencio entre qué es una alucinación que realmente sí es necesaria porque puedo hacer una trascendencia espiritual y puedo tener un cambio a autoentenderme y conocerme, porque a mí sí me es como algo que me, digamos, son como mis convicciones, así como las convicciones que alguien tendrá sobre la Virgen del Quinche. Entonces, cada uno tenemos nuestras convicciones en la vida y se va mucho en la religión y crianza, como usted dijo. Pero sí, como usted dijo, con palos, con agua de San Pedro, pues también se alucina, o con ayahuasca también probé, pero por ejemplo, en el caso mío, yo tomé ayahuasca, yo no, a mí no me produjo, pero ni el más mínimo pensaron que no me había tomado, me volví a tomar, no me hizo nada. Pero otras personas vuelta comenzaron a hacerse, comenzaron a gritar como que fuera un águila, el otro comenzó a gritar como que fuera un burro y bueno, o sea, fue una, para mí era como rarísimo ver las reacciones de cada uno de los que estábamos presentes ahí en el Oriente. Entonces, referente a toda esta situación que cada uno vive, ¿no? Porque era real para cada uno en sus mentes
lo que estaban vivenciando, y después cuando ellos lo contaron, toda su experiencia y alucinación que tuvieron, fue una parte sanadora. Entonces, no sé hasta qué punto vuelta usted le diga pseudopsicología. Es cuando, y usted dijo que pseudo es nula psicología. Entonces, estamos hablando de que, entonces, esto no es nada que ver con la parte científica, pero sí también tiene que ver con el hecho de que sí hay una sanación y una parte de una curación interna de estas personas, ¿no? Entonces digo, debe funcionar, por algo lo están haciendo. Entonces, solo ahorita no estoy de acuerdo cuando usted dice pseudo psicología, cuando se supone que por algo la están aceptando. Entonces sí me llamó la atención que diga esa palabra nomás. Perdón, Magíster, pues es mi opinión. Sí, sí, como yo siempre he dicho, respeto la ideología de los demás. Pero si usted estudia 4 años para leer las cartas, está equivocado. Desde mi óptica, por cierto, ¿no? Ahora, si usted quiere estudiar científicamente 4 años para sacar un título de psicólogo y luego dedicarse a la psicología transpersonal, está en su derecho, ¿sí? Pero para mí siempre va a ser una pseudociencia, porque quien afirma que eso realmente produce un cambio, lo ve desde una óptica muy superficial. La ciencia, para ser ciencia, ha necesitado siglos para poder desarrollarse y entender los patrones científicos reales. Y lo otro es psicología moderna, desde un parámetro, como yo tenía el profesor de psicoterapia que me daba en la universidad, me decía, los nuevos patrones psicoterapéuticos son como eh, moda, nada más. Hay que ver si esa moda continúa y se vuelve ciencia realmente en algún momento. Y si usted quiere aplicarlo, pues puede aplicar lo que quiera. Pero como digo, hay situaciones que rayan no solo en pseudociencia, sino en parapsicología. Y usted está preparándose para ser psicólogo, no parapsicólogo. Machuca, por favor. Micrófono. Sí, a ver, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con nada, no sé si llamarlo pseudociencia o no, pero dice Cristóbal, ¿no? Respetando siempre las creencias, que el efecto revelador que se tiene con estas sustancias, yo ese efecto lo puedo tener con el alcohol o con la marihuana. Y no por eso voy a ir a terapia o voy a aceptar que ir a la terapia y que me digan, ¿sabes qué? Tráete una botella de tequila que así vamos a mejorar la terapia. Hablando de Grof y todo eso, pues yo siempre he visto que cuando nos dieron y leímos, todos esos experimentos que se realizaron con sustancias alucinógenas son de los años 50, 60, 70, que en ese tiempo y se lo realizaron con personas que estaban en psiquiátricos, que no tenían autorización y son personas que ahora mismo sabemos que nunca debieron estar ahí, como personas simplemente por la homosexualidad o personas con discapacidad intelectual o con autismo. Entonces, todo eso se puede debatir. Yo creo que una persona cuando busca ayuda del psicólogo va porque tiene algún problema, o sea, de verdad, con sus emociones, con su forma de sentir. Y, o sea, hay que como hacerle entrar un poco en la realidad, no más bien ayudarla a distorsionar más la realidad. O sea, yo también estoy totalmente en contra, no se me ocurriría jamás a una persona que va a terapia decirle, oye, vamos a darte con esto vas a alucinar y vas a encontrar tu verdadero. O sea, yo pienso siempre que también que eso, o sea, si yo fuera a una terapia, llevar a alguno de mis hijos y tal, salgo corriendo. Gracias. Raza, por favor. Buenas noches, Magíster y compañeros. Bueno, me pareció interesante lo que estaban comentando y, bueno, yo le he seguido muy de cerca la psicología transpersonal. La verdad es que, por ejemplo, con los temas de ayahuasca, la psilocibina, del LSD, de las microdosis, de hecho lo pueden encontrar en páginas de peso, ¿no? Por ejemplo, de Psychology Today, de Nature. O sea, ya hay bastantes estudios científicos realmente. O sea, por ejemplo, las microdosis de LSD han ayudado a paliar adicciones duras, ¿no? Entonces, realmente no es o sea, desde mi perspectiva, no es una pseudociencia, porque yo, o sea, he asistido a algunos congresos y la verdad es, muchos psicólogos dicen que es para dónde va ahorita la psicología. De hecho, por ejemplo, no es que ellos leen las cartas o así, creo que le están romantizando mucho a la psicología transpersonal. Por ejemplo, hoy por hoy, las personas más felices del mundo están en Oriente.
Entonces, la psicología personal sí ha hecho un estudio de esas personas, así con resonancias magnéticas y todo. De hecho, Mathieu Ricard se le considera la persona más feliz del mundo y se ha hecho un análisis de su cerebro. Y la psicología ha hecho y estudia por qué estas personas, qué están haciendo para ser felices, porque muchas veces la psicología ha sido estudiada desde la patología y no desde qué están haciendo estas personas para no haber caído en adicciones, para tener relaciones más sanas y todo. De eso nada más quería aportar. Gracias. Vera, por favor. Es que es complejo, o sea, yo mismo digo, o sea, la ciencia, y comencé con el tema de la transpersonal, pero me voy al tema de las alucinaciones, haciéndole en contraparte para entender esa realidad del un lado con el otro lado. No estoy estudiando para ir a leer las cartas, eso quizás me hice entender mal. Solo digo que estoy estudiando para lograr un título, pero de ahí a la realidad, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra ética de cómo tratar a nuestros pacientes, ¿no? Y existen por algo manuales y eso, y debemos seguir eso, porque para eso estamos estudiando. Solo que dentro de de la psicología se nos ha explicado a nosotros mismos, existen demasiadas ramificaciones que cada uno tenemos como nuestra orientación, digamos. Personalmente, sí me llama la atención, como digo, la parte de la transpersonal, mucho, y por eso quizás digo, bueno, voy a seguir y me llama la atención yo tratar quizás de esta manera. Pero sí tengo que entender que existen patologías que debo de ley diagnosticarlas, pero sí, cada uno de nosotros como psicólogos vamos a tener nuestro sesgo referente a cualquier opinión de cada paciente que se nos llegue. Entonces, esa es la parte que yo digo, o sea, cómo coger, y en algún momento yo le decía a usted, ¿por qué razón yo, o sea, no me van a decir a mí, tiene que seguir un tratamiento, no verifica la universidad de que yo realmente seguí un tratamiento con un psicólogo para haber subsanado cualquier conflicto emocional, para yo no transmitir eso a mis pacientes o dar ese tipo de opiniones, porque como decía en la parte religiosa, si yo soy religioso, pues yo voy a creer, si alguien que no cree en Dios, ya de repente ya le veo totalmente que esta persona está mal y entonces voy a tratar de meterle mi religión. Y si no soy religioso, voy a pensar que este es un alucinador que comienza a hablar de que habla con Dios y que tiene un contacto personal con Dios, y digo, este es un loco. Entonces, todo depende del sesgo con el que estoy. Yo, personalmente, soy una persona que he estado desde muy pequeño muy relacionado a todos tipos de religiones, budismo, hinduismo, entonces no solo el cristianismo, que aquí muchos pelean solo el cristianismo, pero creen que solo religión es solo la parte del cristianismo, y cuando existe el budismo, el hinduismo, musulmanes, y creen totalmente diferente. Entonces, a veces por eso tengo como esa mente más abierta referente a ese tema. Y me ilustro en el hecho de que cuando voy a dar mi opinión, tengo que dar una opinión más global. No puedo solo quedarme en pensar lo que pienso Ecuador, no, sino lo que piensa en Europa, lo que piensan también en China, lo que piensan. Eso para ser más... dar una opinión más profesional. Entonces, solo que sí, no, o sea, como dijo Carlos, estoy de acuerdo en eso, de que o sea, hay demasiada información científica como para decir que es una pseudociencia. Me llamó eso mucho la atención. Eso nomás, magíster. Listo, gracias. Para cerrar el tema, y a propósito del tema mismo, valga la redundancia, de percepción, pues cada uno tiene su propia percepción de la realidad, de los hechos y de la ciencia, ¿sí? Cuando nosotros creamos algo donde no hay estímulos, eso se llama alucinación, y es lo que vimos en el día de hoy, ¿sí? Hasta ahí vamos a quedar entonces con el tema de percepción,
La próxima semana estaremos hablando de lo que es trastornos de la conciencia, ¿sí? Hasta el fin de semana estarán ya subidas las notas al sistema, así que hay que estar pendientes. Alkinga, por favor. Magíster, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una pregunta, tal vez no sé si ya le indicó, entré un poco tarde. Referente a la, se me fue el nombre, la actividad, a la prueba que habíamos dado, ya las notas estarán presentes, ¿o no? Las evaluaciones ya están, ya dieron todos, por lo tanto ya están pasadas. Si es que hubo algún inconveniente con la segunda evaluación, que hubo, me parece que 2 personas que no pudieron dar, va a estar habilitada el día de mañana, nuevamente en la mañana. El No, resto, ya me pues, acordé. que En mi tienen caso, citadas, bueno, yo di la prueba, pero no sé qué pasó en el sistema, me parece con una nota de 2, pero yo revisé y supuestamente está bien lo que yo hice. O sea, no es para el 2, hasta puede ser ya me 6 y envió 8. por el correo, ya le respondí por el correo también. Ya le reviso, Magíster, por favor. Gracias. Listo, nos vemos entonces la